Dígame cuando le meten, vengan a mí, hay que incluir, ¿sabes qué? La gente que inventa nuevas maneras de meterle queso o tocineta a las cosas. O sea, la pizza con masa de queso por dentro, con queso dentro de la masa, ya es un nivel. Y luego los que hacen, no sé si lo has visto, Rey, el pie, pero en vez de crust, en vez del el pancito, Ajá. lo que hacen es poner una cama de tocineta y lo horneas y el crust del pie, ponte tú con un pie de pollo, pero el crust, en vez de ser de harina, es de No, marico. tocineta. Pero Eso es una algo que yo haría. conspiración. Sí, pero es algo que Yo, está yo, bien, yo, pero yo he estado, yo he estado Twinkies y cosas así, todo deep fry, bueno, fritura bueno, profunda, todo, Twinkie refrito y empanizado, Oreo refrita. Pizza para el almuerzo hoy, dice Elmer. Gracias, muchachos. Tengo que estirar los pies porque el día ha sido largo. tú sabes que No, a mí sí, me yo me encanta toqué una ya. fritanga. Ay, no, tú sabes que yo no sabía lo que era eso y hace unos meses mi mamá se compró un air fryer. Ah, no. Qué vaina tan... Para un vegetariano Es lo mejor. es una vaina... Yo no sabía, decía, marico, ¿cómo viví yo hasta aquí? La papa. O sea, No. lo rápido que te resuelve Lo una siento, papa horneada. lo siento, soy, Una papa horneada con aceite de soy oliva una gordita en y pausa. sal. O sea, Todo lo frío en aceite verdadero, las papas cuando las eso, frías, todo lo que ya están el diciendo del air aceite fryer oliva sabe a mierda. veces, ¿sabes? Para adentro. Y hasta el snack, mientras estás terminando de cocinar, te estás comiendo un snack. sabe igual en el air fryer. Ah, bueno, No, coño. pero es rico. Lo siento. O sea, No, es que nada sabe igual en el air fryer. Damas y caballeros, niños y niñas, esto es el Club de Habladores. Hay que puede haber 400 de ustedes y no hay manera que el jolgorio sumístico se parezca a un jolgorio total, pero no importa, porque eso es parte de la fuerza. Estamos hoy, buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan Todos. Pueden cerrar su micrófono, está con nosotros hoy Ingrid Serrano, el señor Rey Becchionache, y además conectándose desde España con un copete, obviamente, de Estamos Madrugando, copete piedra. el señor Julio Ramón Pérez, a quien vamos a fijar en la pantalla, porque Julio nos va a aportar muchísimo el día de hoy, Sí, señor. dado que Julio una vez estuvo invitado cuando hablamos de gordofobia, hablamos de si estaba bien o no chalequear al gordo, y hoy el chaleco no va a ser por cachetón ni por gordo, sino La cara porque de sueño. la cara de Despelucado. sueño y despelucado. Yo me había despertado, yo tenía dentro de 2 horas el reloj y me llamó el profe porque tenía insomnio y dije, este es el momento. Y Es me así. peiné. Es así. Entonces, chequeando de todas maneras el audio allí, ¿esto está entrando? Sí, Ok. Ya última vez que te digo que cheques audio, porque yo sé que tengo que soltar micromanagement afuera, y vamos a hablar de body image, imagen corporal. Obviamente, en un momento dado del podcast, como siempre hacemos, vamos a preguntar dónde está la estupidez. La estupidez puede estar ya latente en la fuerza que le damos a esto, es bastante evidente, pero hay aquí una cantidad de estadísticas que de hecho le hemos dado a los raro escuchas para que ellos escojan qué estadística les llama la atención. Y quisiera comenzar con un marco teórico, ¿no? Y el marco teórico aquí dice qué es la imagen corporal, es cómo pensamos, nos sentimos y actuamos con respecto a nuestro cuerpo. Es un constructo de múltiples rostros y tiene muchísimos componentes perceptuales, actitudinales y de conducta. Puede llevar, y esto lo sabe mejor que nadie Julio Ramón, a quien he visto en los últimos posts entrrándole a cachetadas. Bien gurú. Sí, pero Bueno, no, bueno, yo lo el veo antigurú, antigurú. ¿Cuál ha sido, para arrancar antes de dar aquí estas Pero da un poquito, esta lista? vamos a decir un poquito de Julio. Ajá. Julio es un ex obeso, ¿ok? O yo no sé si los obesos son como los alcohólicos, que es un día más. Sí, O sea, sí. siguen siendo obesos siempre, pero... Creo que sí, que psicológicamente sí, dilo. Es que el tema del obeso, nosotros somos pacientes y creo que es importante hablarlo, pues, porque yo padecí de obesidad y bajé 50 kilos, pero si me descuido en mi salud, tengo la tendencia para volver a aumentar en cualquier momento. Entonces, digamos Y que... al igual que el nicotinómano, Julio, al igual que el ex tabaquista, la gente que fuma dice que cuando huele, que era fumador fuerte, cuando huele tabaco, no importa si han pasado 10 años, le provoca fumar. Inclusive Enrique Lazo, que fue un fumador durante muchísimos años, a veces se me acercaba de para acá, así que
Y yo decía, si yo no supiera que tú eres un exfumador, esto sería un momento muy raro. Exacto. Pero yo lo entiendo. Tú todavía ves una hamburguesa, ves un pepito y hay un demonio dentro de ti que dice, vamos, bebé. Claro, es que todo ser humano con esa combinación va a querer comérsela. Y ese es el principal problema, que si nosotros combinamos grasa con carbohidratos refinados, el cerebro le va a encantar eso y el cerebro siempre te lo va a volver a pedir. Al igual que el cigarro, porque el cerebro se está gozando con el cigarro, con la comida. El cerebro siempre te lo va a volver a pedir. Y siempre, para mí es importante recalcar eso, porque evidentemente entra el deseo personal de decir, bueno, no, mira, si no tienes disciplina, te lo vas a comer. Pero si al cerebro le gusta y te lo está diciendo, esto va a ser sabroso, si te fumas ese cigarro, si te comes ese pepito, te va a gustar. Entonces, a veces estamos en esa situación y yo siempre voy a armar una cerveza, una hamburguesa y un pepito por encima de una ensalada. Pero tenemos que aprender que es la ensalada y no... Julio Ramón fue el que me enseñó a mí, o sea, me dio seguridad en mí mismo a la hora de pedir perro caliente sin salchicha en los perros calenteros de las Mercedes. Hay muchas cosas. O sea que me hacían mucho bullying los perros calenteros, claro, entonces a mí me da flojera como tener que explicarle al tipo, Claro. entonces que el chistecito es que mi salchicha se la mete a él o se la mete a ella. Ah, no, ¿sabes? estamos Entonces, hablando del aquella- prejuicio combinado con chinazo. Exacto, Ah, no. entonces, pero Julio fue el que me dijo, bro, Ahora, después de escuchar a Dinero sin Julio, pena. me quedé loco porque entonces, en vez de un balón gástrico y operaciones estomacales, la gente lo que tiene es que sacarse el cerebro, Julio. Esa es la manera de rebajar. Pero es que ahí es donde está el detalle, porque no te tienes que sacar el cerebro, sino que tienes que hacer las 3 bases que dicen los expertos: terapia emocional o conductual, actividad física y alimentación. Si tú atacas las 3 cosas, lo vas a lograr. El tema es que no lo tienes por qué lograr rápido ni Bueno, mañana. esto ha sido que se vayan todos, hermanos. Ya estamos listos. No, pero la idea, me encanta que la gente sepa que tú conoces el tema, que lo has vivido, que estás constantemente. Me gusta cuando colocas un video de un pana que está diciendo, no comas carbohidratos y no comas tal, y sales tú al lado aquí que, ¿cómo no vas a comer carbohidratos? claro, si tu cerebro se alimenta de glucosa. Bueno, pero es que no estamos tratando precisamente de matar el cerebro. Lo que estamos es, hablando nada más de body image, lo que estamos es queriendo juzgar a la gente por cómo se ve. Pero te voy a poner el ejemplo de mi hermano y yo. Mi hermano y yo crecimos comiendo lo mismo. Él se comía una hamburguesa y yo me comí una hamburguesa. Pero yo engordaba y él no. ¿A quién le decían que tenía que cuidar su salud? A mí. Claro, yo soy tu hermano. Yo soy tu hermano. Yo toda mi vida fui como una gordita en pausa. O sea, en mi casa cuando estábamos chiquitos, o sea, José puede certificar que No, nosotros es salíamos increíble. y yo comía, o sea, Una de las primeras cosas que me enamoró fue el placer con el que Ingrid come. O sea, ese tema de hasta aquí, que además siempre te hacen el hasta aquí. Uno paga un plato de $40, me disculpan los peseteros que voy a sonar en este momento, pero pega mucho cuando uno tiene crianza católica de no dejes nada en el plato. 2, te estás gastando $40, lo que sea, Claro. en aquella un plato, y además después dicen, pero el postre sí. Yo digo, o sea. no, ya me llené. No, Y Ingrid comía y el postre también. Y tú sabes que en los Estados Unidos, o sea, cuando mi papá, mi hermana tendría que 13 años y yo tendría 18, algo así. Y te dicen que es que la comida es muy procesada, que tiene muchas hormonas en los Estados Unidos y que, bueno, vivimos 2 años en la época de Clinton y recuerdo que mi hermana realmente aumentó muchísimos kilos, o sea, llegó a un peso importante, Julio. Y yo, la verdad, que no aumentaba esa cantidad de kilos comiendo exactamente lo mismo en casa. Y entonces, ¿y qué decías después con el tiempo? Porque, o sea, ¿qué respondía a tu hermano que no engordaba? Es que al final del día yo crecí con eso, pero yo no es sino hasta unos 10 años que yo viví con toda la obesidad y que comenzó el deseo de escribir un libro, que comencé a pensar en esas cosas, porque al final del día el body image, quitando los extremos y con sus cosas que podemos conversar, el body image simplemente en base es, veo a la persona y la juzgo por cómo se ve, pero más nada. Claro, pero también aquí hay, y de ahí viene este grupo de estadísticas que vamos a leer o que vamos a escoger algunas, que también hay es el body image autoperceptual, que es Exacto. donde está... Que es el delicado. Es el delicado, porque puede llevar a la depresión, aumentar pensamientos suicidas, baja autoestima, problemas interpersonales, uso de droga, de alcohol, reducción de la actividad física, pérdida del deseo sexual, estrés, aislamiento social. Bueno, prácticamente todos los efectos de ver los documentales de Netflix. Pero Exacto. lo que me llamó la atención es que hay un gran catálogo
de problemas de autopercepción en body image. O sea, está Sí. la disatisfacción corporal, que simplemente es una infelicidad general con respecto a tu cuerpo. La sobreevaluación de peso y forma. Es decir, esa gente que no importa cuánto ha rebajado, siente que todavía puede tener más cintura. Vamos a ver si nuestras hijas. Sí. Mira, Ah, ay. qué Son ustedes escucharon bella. el teléfono, esa es Bernarda aquí, que cómo vas a interrumpir el podcast, abuela. Ya tú la vas a oír. Luego, body preoccupation, que es pensar obsesivamente con respecto a la manera en que pesa y se ve tu cuerpo. Body checking, que esta sí yo la veía mucho con las mises, que es, una cosa es verte en el espejo en el tema vanidad, ¿no? En el tema paso y qué bonita me quedó este pelo, qué tal. O me chequeo, no, es paso y tú las veías viéndose Pasándose un escáner. como uno ha Que si visto viéndose a los otras muslos. personas ven a otros, o sea, viéndose a sí misma como a otra, ¿sabes? Ok. Como a esta Qué niña le fuerte, falta, esta niña le tal. Luego está body image avoidance, que es el negarse a pesarse, utilizar ropa muy holgada de manera de no notar tu forma, o inclusive se habla de gente que cubre espejos, que así nació la tradición judía de cubrir los espejos cuando se muere la gente. En realidad era una abuela que no, mentira. Y luego está la gente que se siente gorda, la gente que tiene miedo de ganar peso. El miedo de ganar peso ya es una categoría aparte. Pero digamos, con la excepción tuya, profe, y de Ingrid, ¿quién no se siente miedo a engordar? O sea, digamos que... ¡Qué papá! Todos, nosotros también Sí, lo tú sentimos. estás hablando obvio. con alguien que dejó los lácteos. Lo dice, porque yo no lo hubiese Porque- pensado jamás. Bueno, Ingrid Porque sí, además, pero- perdóname, usted es un amigo de los que engorda parejo. Pero ¿sabes qué es horrible? Como si lo de él fuera peor que, como si lo mío fuera peor que lo de él. Clásica venezolana aquí, que nada como nosotros los flacos que sacamos lipa. Flaco con lipa es una cosa que No, lo que pasa es que eso es una cuestión, o sea, el gordo homogéneo Ajá. también tiene lipa, pero también le crecen las tetas, le crecen los brazos, le crecen los rollos por la espalda, o sea, pero también tienen una lipa. claro, pero Tenemos, o yo ya tengo pero un rolo de el ser lipa. flaco, el tener brazos flacos, por ejemplo, Ajá. y lipa, es una cosa que a mí me llegó a desesperar al punto que de repente, bueno, me dijeron, deja los lácteos, que los lácteos producen una inflamación, que por cierto, mira lo que me enteré en estos días, esto lo debes saber Embuste, tú, que era Ramón, mentira, que no, no era pecado. Lo que, de la, los que, lácteos. la, que lácteos. lo que la intolerancia a la lactosa es lo natural en el ser humano. El no ser intolerante a la lactosa es una mutación genética. Bien, por mí, que soy mutante. Y luego, Julio, mira, te voy a poner mi caso. Mi caso es que yo casi, o sea, estoy a un año de cumplir 50 años. ¿Qué pasa en la mujer? Bueno, comienzan una cantidad de cambios hormonales. Entonces, la Ingrid que hace un año, 2 años, se podía comer un pepito a las 2 de la mañana, ya yo no puedo. Pero no es porque, sino porque Tu se cuerpo porque te cae inflama, mal. por un tema hasta de salud. Pero además, hay algo que tú has nombrado allí, varias cosas, y que yo leí el artículo, y qué chévere que está también conectada a Gaba, agudo por aquí, porque nosotros hemos hablado en Pijamada Amor Propio, es sobre body acceptance y body positive. O sea, como que ustedes están hablando allí de, ¿sabes? Aceptarte y mirar positivo todo tipo de forma y de kilos, pero también hay uno que sí te dice, o sea, y que además es como cómo tú pensarías que debes estar, cómo debes lucir, ¿no? Desde afuera. Y por eso te tapas los espejos, haces una cantidad de cosas. Pero hay otra cosa en este momento, que es ese body acceptance, que es, bueno, no tengo el cuerpo perfecto. Y que entre las mujeres se está haciendo también una campaña para nosotras también abrazar, Julio, nuestros cambios. Porque obviamente mi cuerpo no va a ser, o sea, igual hay, ¿cómo es? La fuerza de gravedad, o sea, va a haber arrugas, va a haber una lipita que de pronto caiga, hay una masa muscular que empieza a ceder, pero además no es producto pues, solamente de tu alimentación, sino es como lo natural. Y entonces De es hecho, como que, la data refiere que una persona normal, y eso es una cosa que a mí siempre me gusta enfatizar, la data científica refiere que una persona normal en su vida adulta va a aumentar entre 500 gramos y 1 kilo anual. Entonces, si en Ay, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos viejitos de 104 años que uno ve en Japón todos flaquitos? Porque, Me estás engañando, Julio. o Sí, mis familiares porque todos se siempre- ponen chupados. que siempre entramos en ese cuentico de que cuando la data dice que es más de la mitad, pero no todo el mundo. Y los japoneses han triunfado. Voy a dar un tip. Yo no hablo de tip de comidas en mi día a día, pero una de las cosas de los japoneses está en un documental que habla de cómo los japoneses han logrado, que es el único país del mundo que ha logrado mantener la obesidad
a la raya, 2-3% es la tasa de la obesidad en el adulto en Japón, y es primero porque caminan mucho, segundo porque tienen el tema de la cultura zen, que es el tema emocional, de llevar todo con calma, de las porciones. A los niños en Japón les enseñan desde pequeños a comer con porciones racionadas, a incluir los vegetales, a incluir el agua, que el agua es importantísima, es el primer factor de obesidad infantil en el mundo, la falta de agua, y todo ese tipo de cosas. Y una cosita adicional es el arroz frío, porque el arroz, cuando tú lo cocinas, así, igual que la papa fría, no te engorda igual que el arroz recién, y digamos que ese conjunto de cosas. Pero Julio, te faltó un factor, que es que si en Japón te lanzas una obesidad, inmediatamente te montan un tatami y tienes que luchar sumo. Es decir, no te queda otra. Entonces la gente dice, no quiero pelear, voy a mantener mi peso. Mira, aquí yo voy con la primera estadística que a mí me llamó la atención. En más de 50.000 adultos, a quienes fueron encuestados para este estudio, 41% de los hombres, es decir, 4 de cada 10, pensaban que eran demasiado pesados y estaban muy conscientes sobre su peso. 16% reportaron estar muy incómodos en un traje de baño y 11% pensaban que no eran atractivos. Y yo quiero traer la colación aquí, a ver si hay algún estudio y si la audiencia está de acuerdo conmigo, pueden levantar la mano. De la culpa que tiene la playa. O sea, la cultura playera, el tema playero. Porque el verano, en los lugares donde hay verano. La cultura playera y la industria del fashion playero también. Se van de maraca. Sí. Lo que pasa es que eso hace 200 años tú no tenías un televisor para ver la gente en la playa. Era la gente que vivía al lado de la playa que estaba cuidándose. Pero si tú vivías a 4 horas de la playa, hace 200 años tú ni te ibas a preocupar por eso. Y hace 200 años el traje de baño era un telero. No es este rollo. O sea, el que inventó el bikini, yo creo que las primeras mujeres dijeron qué liberación, qué chévere mostrar de esta forma. Y habría como 8 de cada 10 igual hombres cuando vieron el primer Speedo o el primer chorcito que ya va, hermano. O sea, ustedes no se están dando cuenta que esto es bastante selectivo, esto que ustedes acaban de inventar. Y apretado. Y hablo por el Speedo que nunca, o sea, no, el Speedo, yo lo el Speedo usé cuando nadé y de verdad que era castrante. Pero el Speedo, ¿no te parece que es una muestra de polaridad? Es decir, o eres increíblemente audaz, ¿okay? Estás consciente que tu cuerpo es, o sea, yo me puedo poner esto, o sea, o eres de un desinterés absoluto en tu cuerpo. O sea, o eres un tipo que ha trabajado su cuerpo a tal punto que se puede lanzar un Speedo, que además es lo que utilizaban los fisicoculturistas cuando se exhiben en las tarimas, o eres un tipo que a mí me importa esta lipa, este caucho, esta broma, este tal, me tripeo mi Speedo. No hay término medio. Es que el Speedo no hay nada es como el equivalente. El profe se pone su Speedo. Yo imagino que el profe es así. No, se pone un short de señor. Yo soy súper consciente de mi cuerpo. Yo tengo un problema grave. Tú estás creyendo que yo estoy libre de todo esto, te lo va a decir Ingrid. O sea, para verme a mí en chores. Yo pensaba que yo era el gordo y que tenía su No, la autoconfianza no tiene nada que ver con el peso. Yo siento que ahí empiezas a verte como diferentes cosas. Por eso es el body image. Sí, porque a lo mejor tú te ves las canillitas y dices, no, yo no tengo los muslos, yo no tengo, no solo los abdominales, no es solamente el peso. O sea, el body image es también, que es lo que nosotros hemos, el culto yo creo al que cuerpo. Es más todavía, mi amor. O sea, cuando yo me metí, voy a buscar en YouTube body image, me salieron 20 y pico de ex fisicoculturistas explicando su proceso de, para mí nunca fue suficiente, y mostraban las fotos de cuando estaban en el top y tú decías, hermano, o sea, la piel de rock. Y los tipos habían rebajado y hablaban, pero ojo, terminaba con una revelación espiritual, es decir, ¿y cómo te sientes mejor contigo mismo y terminas de darte cuenta que estás en una locura? Abraza la luz. Sí. Y yo que hermano, abraza la luz, o sea, terminamos de fisicoculturista en evangélico. Cristo te da más espíritu y de verdad, o sea, pero lo que creo yo sobre la cultura de playa tiene que ver con los modelos que la gente se pone, que son, o sea, no puedes lograrlos, no todo el mundo. A mí me encanta esa rutina de Bill Burr, donde él dice, ¿has intentado alguna vez sacar abdominales, sacar cuadritos? Y dice, es imposible, tienes que tener como un chef que te diga, come, bótalo. Ahora, ¿qué? ¿Te lo tragaste? Corre la caminadora. 28. Es decir, es un trabajo. Y lo que yo le hacía esta pregunta a las mises, mi estimado público. Por aquí pregunta, Briceño, ¿llegaste a conocer alguna Miss con problemas de colesterol, triglicéridos o algo así? No, yo creo que una Miss que se lanzó una rebajada increíble y la pueden buscar en Instagram porque ella ahora es maquilladora y además
tiene un Instagram muy bonito, ella vive en Nueva York, es Marianne Vegas Brandt, que ella venía de ser una mujer, ella se pegó como, se quitó como 45 kilos, ella venía de pesar 80 kilos y se puso en peso de Miss. Ojo, todavía tenía un cuerpo que obviamente había sido gordo y para el cuerpo de Miss había, pero ojo, ella lo sabía vestir, armar, etcétera, y ella después inmediatamente, no es que se lanzó y se volvió loca. Lo que sí vi mucho, para los que preguntan, porque yo sé que hay morbo en esa pregunta. Okay. Lo que sí vi mucho es, miren, después de un Miss Venezuela, váyanse a las Mercedes. O sea, la noche del Miss Venezuela. Estás comiendo. Váyanse a la 4D de las Mercedes. Hubo una época en que la 4D era como la única heladería, no ¿te acuerdas? Bueno, la 4D era un lugar donde tú ibas a 3 Misses entrompando lo que no se habían comido, que era una locura, porque además venías de 4 meses de no comer grasas saturadas y te ibas a lanzar un lácteo con azúcar como es el helado. Estaban muriéndose allí. Ponen los Pero- helados de la 4D. Mira. Harina mejor. Habló el gordito de adentro, que cuya la 4D, vale. Qué bueno, vale. Ya viste, ahí salió el cerebro y el gordo. Ay, sabroso. No, pero es que Julio sigue siendo un amante de la comida. Es que, insisto, o sea, hay una cuestión, la comida y el sobrepeso son solo un aspecto del body image. Yo creo que es el Porque hay- aspecto más pequeño. Claro, mira, Porque aquí hay un tema hablan- que si con el tamaño, la relación, o sea, las proporciones del cuerpo, que si yo, de donde yo vengo, de eso se hablaba muy poco. Yo no sé si había gente que se sentía mal, pero generalmente los defectos eran más asociados a pendejadas que si el orejón o la orejona. Ujú. O la pelo malo. Ese eran los... Ajá. Pero no era esto de que si eras gordo, eras gordo. Si eras patón, eras patón. Pero sí hubo una época, Pero- pero tú no eres tan lejano a mi época, tú sabes que sí hubo una época de nos pusimos todos a hacer paralelas. Nos por pusimos, favor. Nos pusimos todos a hacer paralelas o pesas. se pusieron casi todos a hacer paralelas. No, ya va. Yo no. Mujeres que me escuchan. Ni mis amigos tampoco. Tururú. O sea, tú dices Belmont. lo de la playa y los modelos Belmont y por favor la rubia de la cerveza. Yo toda mi vida O sea, he ¿qué es más tomado- nocivo? ¿El alcohol que O promueve sea, la ustedes nicotina ven, o la, yo, o la, yo o siempre la modelo? tengo como un alcohol, a mí, o sea, trabajé en Polar más de 8 años. Para mí la cervecita era una cosa importante. Yo nunca he visto la rubia, ¿te acuerdas? La rubia de... No se le veía la cara de regional. La catira la catira regional. regional, que Ahora era es la morena, competencia. Bueno, pero ¿qué te digo? Todas las chicas del calendario polar, o sea, es un culto a unos cuerpos. Claro, pero- Al prototipo Pero tú playero. llegabas a y pensar era esto. playero. Tú llegabas exacto, era playero, era la cuña playera, era todo ese cuerpo. Además, la Entonces, yo regional te era digo más que la ruda, playa porque no- la regional era, porque la de Belmont se veía un poco gente en la playa tripeando. Y habían unos panes que no estaban tan fit, porque eran de una época en que simplemente tenías que estar como delgado. Eran más Mitch Buchanan. Eran más Michoacán, jugando paleta y tal. Pero la regional era rudo porque la regional era primer plano de Sí, los sí, cuadritos. sí, exacto. Y además regaban el rumor de que el mito urbano, Que ¿sabes el que ella es mamá? rostro, No, y no, que el rostro. que ella es mamá. Eso, sí, yo recuerdo que regaban el mito. Yo lo Tú sabes que la escuché, yo lo modelo de escuché. regional Ella es es- mamá. ¿Qué es mamá? Yo lo escuché. Que era, Ella no, está que mal. había dado a luz, entonces claro, todavía porque había quienes decían, o sea, además de que diste luz, te pusiste fit en tanto tiempo, lo que pasaba también con algunas cantantes, pero no era esta cosa que tenemos hoy en día de que si no te pones en cierto peso, aquí están preguntando por las mises, ese es Claro, su trabajo. está bien que tú quieras, o sea, que eso digan que alguien le dedica tantas horas, pero es que tiene que ver con el canon de belleza. ¿Tú te acuerdas como el canon también de belleza de las mujeres? O sea, en los años 80 o antes, bueno, sí, los 80, era tener como unos limoncitos. O sea, era una mujer como aguasanta que tenía Se pocos acaba, senos, exacto, se acaba de que morir. era elegante. O sea, la primera así más bien grande era Tatiana Capote, antes de eso era como más... Bueno, no sé, pero yo sé que el canon de belleza era como seno pequeño. Luego es que vinieron esta cosa de ponerte los senos. Entonces ahora el canon es El rabo, ¿no? Bueno, sí, ahorita te puedes nombrar una cantidad de cosas, pero fíjate que en el chat hay varios que han dicho y tiene que ver con body image, o sea, cuál es el canon que está en el momento. Y hay varios que han dicho, siempre he lidiado, y tenemos varias amigas, por ejemplo, Oriana Infante, que han lidiado toda su vida con ser demasiado flacos. Entonces son tan delgados que tampoco entran dentro de la estadística. Entonces el body image va más o menos por ahí, no solamente en la obesidad, Julio, porque yo tengo una amiga que, bueno, fue obesa, que hoy día está, bueno, en un peso normal, pero ella me dice, ¿qué te pesa?
qué es lo que tú te comes cuando, o sea, qué es lo que te pesa en la vida. O sea, qué te pesa y que tiene que ver con lo que dijo Julio en la parte emocional. O sea, ¿qué significa para ti una comida? ¿Qué significa el helado? ¿Qué significa el perro Que caliente? se dice esa frase de que el que come mucho en el fondo está literalmente llenando un vacío. Claro, pero si el vacío es enorme y a lo mejor tú puedes comerte 3 hamburguesas, pero tu cuerpo, bueno, no lo procesa, no agarra esos nutrientes, sigue siendo igual flaco. Claro. Y no, o sea, y tiene ahí una cosa emocional. Tú decías, en los japoneses vuelven el cortisol con meditación, con no sé qué. Ellos no tienen estrés, entonces esta lipita de aquí, que es generalmente cortisol, preocupación, ansiedad, la eliminas con ese tipo de cosas. O sea, no solamente no, trabajando, eso no se ve haciendo nunca. ejercicio. No me odí. Vamos mal. Yo soy si mamá. la vaina- O si sea, la vaina no se puede cuando tener eres ansiedad, mamá, me ¿cuándo jodí. te vas a Yo poner creo a que quitar esa eso? barriga es esa barriga que dice Ingrid es la del profesor, pues, que es flaco y le sale esa lipita, pues. Eso. Claro. O del que le gusta su cervecita, Julio. Pero ahí viene lo otro que yo vi una vez que a mí me impactó y siempre ha sido algo que recuerdo cuando hablamos de este tema, que fue o sea, hablamos mucho del peso y no hablamos de presión arterial, pulsaciones en reposo y pulsaciones luego de esfuerzo, que son variables mucho más importantes. Y un tipo en Discovery Channel, en Discovery Health, no me acuerdo, agarró a un superatleta, esos que estaban rayados, y agarró a un tipo cuerpo de rey. Bien, O sea, un tipo bello, pero... tipo bello, Normal. pero que no estaba para tomarse una foto de tucutú. ¿Y Exacto. quién Y- estaba más sano? Los pusieron a hacer una carrera, un levantamiento de pesas, o sea, como una especie de gincanita, y luego, pum, medición de todo. Y el tipo, como tú, estaba mucho mejor que el otro. Claro. Entonces el tipo trataba de explicar que maravilloso que usted esté apuntando a todo este canon, qué bello que le estás metiendo pulitura a la carrocería, pero si no has cambiado el aceite, Exacto. no sirve de Tiene nada. sedimento allá adentro. Oye, pero ya le metiste sedimento. A ver, Pero logró la expectativa la otra persona y Yo, como posiblemente tema allí... con eso, bueno, yo hice una investigación porque a mí me llamaba mucho la atención ese tema del peso, de por qué todo Para está el libro. enfocado en el peso. Exacto, para el libro digamos que el peso lo comenzaron a utilizar a finales de 1600. Un italiano que se llamaba Santori, que quería experimentar y creó una balanza donde él se pesaba todos los días y la conclusión que él sacó después de 30 años, o la que existen al día de hoy, es que no sirvió para un coño lo que hizo él en esos 30 años. Pero siempre es importante hablar desde el inicio. Después, cuando se crea el IMC, el índice de masa corporal, que al final del día el índice de masa corporal no lo crea un médico, lo crea un naturalista, y el IMC, se crea no para medir el peso de la gente y decirle, eres un obeso gordo, sino para medidas sociológicas, para ver si en esa época se estaba desarrollando en 1700, 1800, se estaba desarrollando la economía en Europa. Entonces, La industria del teatro. Tienes que saber qué tan ancha era la hacer silla. construcciones, para la parte forense, para ver cuál es la media de cuánto mide un hombre y una mujer. ¿De qué tamaño las urnas? ok, o sea, eso era para, por ejemplo, sacar las medidas que debía tener una silla de un tren, para todos esos procesos civiles. Yo estaba echando vaina y mira, la pegué. tú estás echando vaina. Estaba jodiendo. Ese lo leyó, Yo, vale. ¿qué coño? Yo estaba ya echando vaina. Yo que mira los cajones El de los rey arcos, las estudió urnas, mucho. los Digamos que teatros. eso fue lo que pero digamos, para las construcciones de los edificios, que en esa época no habían, decían, bueno, mira, ¿cuánto pesa la gente aquí? Un ascensor. Pesan tantas cosas, bueno, entonces tienes que hacer esta broma para que aguante. Claro. Pero eso vino que, basado en esas cosas, comenzaron a sacar como los cálculos y dijeron, bueno, mira, si tienes 25 de IMC, estás en el promedio, pero si estás arriba, comienzas a estar gordo. Y lo que se ha demostrado en la historia es que el peso nunca fue un factor. El peso comenzó a ser un factor fue a finales de los 1800. ¿Por qué? Porque se creó la balanza personal. ¿Y por qué más? Porque se creó la industria de las dietas. Las primeras publicidades de dietas comenzaron en Inglaterra y en Estados Unidos entre 1890 y entre 1900. ¿Cuál era de los primeros productos que vendían? Vendían líquido de vaca de tiroides para que la gente bajara de peso. Y la gente lo que hacía era comenzar, eso era uno de los primeros productos, pero en esa época se comenzó a desarrollar la industria de la salud, de las dietas, y en ese proceso, ¿qué dijeron los expertos de la industria de la salud? Vamos a sacar plata con esto. Y comenzaron a vender bromas, y evidentemente, esa es la parte mala del IMC, pero la parte, digamos, positiva, es que los datos del índice de masa corporal sirven para dar tendencias de enfermedad. ¿Qué significa eso?
que si tú tienes un índice de masa corporal por encima de 25, por encima de 30, digamos, que es obesidad, vas a tener más tendencia a tener problemas y tener enfermedades. Pero eso no significa que es enfermedad. Entonces, al resumen de todo esto es que el peso se convirtió en el protagonista porque era la forma más sencilla que tenía la industria de la salud para decir a la gente, si bajas de peso vas a ser saludable, pero no es un factor de salud. Y ahora, yo no sé desde cuándo otro archienemigo o otro archifactor como el peso, la grasa. Se satanizó la grasa a un nivel que te hablan, Bueno, o sea, pero la palabra amor-odio que hemos tenido con el colesterol, Rey, que tú estás nombrando, cuando tú dices la palabra grasa, que hay un los colesterol huevos. que es bueno y es necesario y nadie lo dice. Malparía sea, no voy a maldecir. Y más Esa cuando, por también ejemplo... la tengo, la de la grasa, pero Gaba levantó la mano y quiero que hable porque es como Sí, la creo tengo. que Gaba levantó la mano. No, oigan, que con respecto al tema del índice de masa corporal, hay un movimiento en la comunidad médica reciente por eliminar su uso, de hecho, porque primero fue desarrollado además a partir de estudios en comunidades blancas, entonces se habla de que es absolutamente racista, porque por ejemplo, las mujeres negras y los hombres negros tienen una composición corporal completamente diferente y eso, bueno, tiene lógica que haya muchísimo más, según la comunidad médica, haya más negros obesos, pero tiene que ver, es con un problema de desarrollo del índice de medición, que tiene que ver con el índice de masa La corporal. balanza es racista. Ahora, fíjate una cosa. Ustedes han estado hablando hasta ahora de body image y se mezcla un poco con el tema de la salud, que es uno de los grandes problemas precisamente del body image, que hay como o sea, la gente intenta correlacionarlo de una manera tan extrema, confunden una cosa con la otra, porque es que imagen no debería tener que ver con salud. Sin embargo, nos han vendido esa idea durante muchísimo tiempo, Sí. ¿no? Por ahí. La idea de lo saludable. Bueno, pero es que un cuerpo saludable es un cuerpo delgado, es decir, yo creo que hay una cosa que Julio mencionó que me parece muy valiosa, que es que también es la manera más fácil. Es decir, ¿qué le vas a decir a la gente? Bueno, mídase su presión arterial, mídase su frecuencia cardíaca, mídase su capacidad pulmonar, mídase eso después de hacer esfuerzo de levantada, caminada, etcétera. Luego vea su calidad de sueño, que es otra cosa que tienes que medir, etcétera. Y entonces usted sabe cómo está. Es decir, ¿qué es más fácil para uno? ¿Cuántos kilómetros tiene ese carro? ¿Cuántos años tiene ese carro? Perfecto. Tú que eres mecánico. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y por eso uno se lleva un pana mecánico cuando va a comprar un carro. Agarra y mira el tubo de escape, agarra la viscosidad, o sea, tienes que entrar en detalle y la gente no le gusta entrar en detalle, es como la broma de los whisky, que los whisky eran perfectos para nosotros porque eran 8, 10, 12 años, chévere, 18. Exacto. No hay que estudiar vino, que si es del norte de Francia, que si tiene este sabor, que si tiene... Que sea el roble, aquella vaina. Exacto, aquí el peo. peso es perfecto, está pesando demasiado, Quique, pero hermano, si mide... Y es más barato también, además. Sí. Eso se llama economía mental. Esa es mi teoría. Mi teoría, porque como yo he estudiado esto por lo del libro y por mi día a día, yo creo que eso es economía mental. El cerebro no está acostumbrado a estar gastando energía. Y el cerebro siempre va a tratar de hacer todo automático para ahorrar energía. Entonces, ¿qué hace uno como ser humano? Uno dice, bueno, tengo que ahorrar, no puedo aprender a cepillarme todos los días. Ya yo sé automáticamente cepillar. Eres increíblemente generoso, Julio, eres increíblemente generoso con el ser humano, porque lo que tú llamas economía mental, yo llamo una flojera del coño, pero bueno, estamos bien. Voy con un dato precisamente que tiene que ver con la imagen corporal que hablaba Gaba. Gracias, Gaba. Gracias, Gaba, que se nos impone, y ahora le voy a dar la palabra a ver, vamos a ir más bien con el que había escogido un dato por Y aquí. creo que me acuerdo si era Víctor. Dato. Y ahí estoy Dato, emocionado. ¿quién era el que había escogido un dato? Creo que era de Víctor. Bueno, mientras consiguen a Víctor, tú sabes que esto que hablaba también Julio y Gaba, hay un centro de alimentación, bueno, de nutrición, que se llama Cania, donde tu mamá fue por mucho tiempo de la junta directiva. Y en Cania, bueno, que está en Antímano, hace las medidas a los chamos de nutrición. Y muchos de los chamos, los que están bajitos de peso, tú los ves flaquitos, que tú los ves jugando por allí, muchos de esos chamos tienen índices de desnutrición, pero también hay niños obesos con los mismos índices de desnutrición. Es decir, que lo saludable, como dice Gab, no necesariamente va de la mano
a cómo tú luces, o sea, ese body image, porque un niñito puede estar gordito. ¿Tú te acuerdas las viejas, las abuelas andinas? Ay, mi amor, qué lindo esos cachetes, qué rico, qué gordito está, y qué saludable, qué lindo. Y tú decías, y ese muchacho a punta de pan, y ese... claro, y luego, bueno, en Maracaibo es increíble la cantidad de salsas, para todo es como una salsa, una cosa que la salsa rosada, todo tipo de salsas que tú dices, por favor, párenlo. El sushi en Venezuela. Pero tú acabas de nombrar algo importante, que no es solamente un tema de publicidad ni nada, sino que hay un tema cultural. Tú nombraste algo que me parece clave, que no viene de un tema de modelos, porque yo lo he visto en abuelas italianas vanidades. Que es cultural. Que eso es la abuela que considera que si estás muy flaco, tienes problemas de salud. Es decir, te veo muy flaco. Sí. Entonces, tú lo viviste, o sea, que te quieren tener... Yo todas las vidas, o sea, creo que hasta los 12 años iba a San Cristóbal y mi nona le parecía que no, y una vez se puso puro aguamiel y pan dulce y pan andino y terminé hospitalizada en un paro de punta de pan, que el doctor y que por favor paren a esta niña. No, paren a la abuela. A la abuela, pero era punta de pan, queso y aguamiel. Bonito, Mira, fresco. ahí llegó Víctor. A ver, Víctor, tu estadística. Y ahorita, a ver, Julio, porque a ti también te hacen lo mismo. No, lo que pasa es que, como les digo, yo he tratado de todas las cosas de la obesidad, tratar de buscarle una respuesta. Ajá. Y yo crecí con una abuela que era así, que te quería engordar. Y parece ser que la generación que viene después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial, evidentemente cada país tendrá sus diferencias, vino con un problema de desnutrición y de hambruna muy fuerte. Y, por ejemplo, muchas de esas familias italianas y españolas, como casos de muchos de nosotros, venían con ese tema de que sus nietos, que éramos nosotros, no crecieran flaquitos, sino que llegaran gorditos. Si estaban gorditos, eran saludables. El tema es que y a mí me engordaron así, porque yo cuando iba en mi casa, yo no tomaba agua, yo tomaba levadura de cerveza, porque eso para agarrar fuerza. Y tomaba melaza todas las mañanas, y afrecho, y germen de trigo, y me daban todas vainas. Me prestaste Terigolix. Y entonces, evidentemente, hubo una generación que cuando llegó a los 14 años, como yo, solamente sabía comer puras vainas, bastante. Todos los atoles, yo todavía soy adicta a todos los atoles. Exacto. A ver, Víctor Glot. A propósito de lo que estaba comentando justamente Julio, me había llamado la atención, creo que era la que tengo la chuleta, el 5, que era el 7% de los adolescentes en Australia están insatisfechos con su cuerpo. Aquí por lo menos me llama la atención mucho en el tema de la escolaridad, lo que es el tema de salud por peso, porque primero les suelen llevar ciertos controles y adicional para propiciar lo que sería una alimentación más o menos sana, todo lo que sea chuchería, dulce, le han tapado la mascotica. Una mascotica y le colocan una gran cantidad de sellos más de productos importados que alto en sodio, calorías, Así es. altos. Sí. Yo no sé cuán efectivo sea eso, hermano. ¿Tú has visto las cosas que le pegan a una caja de cigarros? O sea, que sustituyeron al vaquero por una boca abierta, comida, y uno que si yo tengo un antojo, te voy a decir una cosa, Víctor. Si yo tengo un antojo de una cosa que se llama combos, que es la única chuchería ante la cual yo no tengo resistencia. O sea, yo te puedo decir, no te comas esos tostoncitos que tienen mucho, y ok, está bien, no me como los tostoncitos. No te comas tal, yo lo aguanto. Chocolate negro, ok, lo voy a aguantar. Pero tú me dices que me tengo que aguantar a comerme unos combos y puede haber violencia. La leche que tú tienes que ni en los bodegones se consiguen combos ya. No, lo conseguí en Margarita y los compré. ¿Sí? Sí, Combo. Pero en Margarita, lo traje de Margarita. Ay, pero te gustan, te voy a traer, pero ahora, nada más una vez. Y tiene efecto, Víctor, me gustaría saber, ¿tiene efecto el hecho de que hayan tapado el leoncito, la mascotica, el chita, etcétera? Que además uno nunca entiende la relación que hay entre un chita Pregúntame si africano. alguna vez a mí yo vi al tigre Tony y decir, coño, tigre, me provocaron una azucarita. Era como que... Bueno, es como ver al león de los leones de cara que coño, pero que jugador. Todos los cereales son malísimos. Malísimos todos esos cereales. Todas las cajitas. Es que justamente los productos que venden que son libres de etiquetas, tú los comparas con otros productos y no saben igual. Claro, debe ser por la saturación de azúcar, pero no es lo mismo. Y de hecho, es chistoso porque muchos productos importados que hacen, por lo menos le colocan una calcomanía azul en la cara. Listo, aún si el muñeco por ahí está y te resuena. Y el M&M es peor. Le ponen simplemente una etiqueta amarilla encima donde están los muñecos y le colocan M&M. O sea, su diseño más o menos comercial
comercial, pero es una cosa que tú jalas la etiqueta, hola Y ya lo- muñequitos. Claro, pero es que me parece divertidísimo todo lo que me estás contando. Es decir, me perdonas, pero lo que me quiero es ir a reír en la cara de la gente porque es partir de la hipótesis de que tú estás comprando estos productos por el empaque. Y yo sé que han invertido mucho en el empaque, pero déjame decirte en qué han invertido más. En meterle glutanato de sodio, Claro, sal, mano. etcétera. O sea, tú agarras unas Pringles, las metes en una licuadora, la mezclas con pan rallado y te haces un pollo empanizado. Y tú dices, esto tiene que ser droga lo que tiene esto adentro. O sea, perdón, tiene que ser droga. Ojo, la droga es, ya todos lo sabemos, el azúcar. O sea, la cantidad de azúcar. Creo que lo decía el conde del Watcher, no me También acuerdo. hay una cosa como el sodio. Las sopitas estas que vienen El siempre glutamato sobrecitos. monosódico, sí. Por favor, quien no le gustaban los sopa de fideíto. Sigue aquí un abasto, aquí le dicen almacén, pero un abasto no es un abasto si no tiene por lo menos 2 o 3 sabores de Maruchan. Fijo, Sí, te lo sí, venden claro. así en cualquier lado. Que esa es la sopita que viene con el sobrecito y los fideitos. Exactamente, eso le es echas el como- agüita caliente, 5 minutos. ¿Y por qué nos tripiamos tanto eso? Tú que todo lo lees, Julio. ¿Por qué nos tripiamos tanto ese glutamato? Ese sabor. Ese sabor en particular. Coño, porque Eso es. Hay un libro de no me acuerdo el nombre del autor, se llama Salt, Sugar and Fat, se llama el libro. Cómo la industria de los alimentos nos engañó. Ese es como el resumen del libro. Ok. Y él explica cómo científicamente están hechos todos los productos para que tiene el punto exacto para que te quedes pegado tomándote ese refresco todo el tiempo y te quedes atado y no puedes dejar de hacerlo. La industria del tabaco, cuando vio que no iba a poder ser tan exitosa por todos los impuestos y todas las cargas impositivas, se mudaron a la industria de la alimentación y jugaron con ese tipo de publicidad y de inversión, como le hicieron en la industria tabacalera, y por eso es que los productos que vas a conseguir, Maruchan, dulce, lo que sea, están hechos especialmente para que el cerebro diga, yo necesito volver a comer esto mañana. Y el problema, o el tema de los etiquetados, y ahí voy a lanzar una cosita que puede ayudar al debate, porque es una cosa que yo creo fielmente, es que esos etiquetados no son para nosotros, porque tú vas a comprar tu cigarro, profe, eso es para los niños. Y en el estado de Tabasco, en México, es el primer estado del mundo que aprobó una legislación para prohibirle la venta de comida chatarra a los menores de edad, porque es exactamente lo mismo venderle un cigarro o venderle un chocolate a un niño de 12 años que tiene la plata y hacerlo, pero es un debate que entiendo que es complejo. No, yo sí estoy de acuerdo contigo y lo voy a meter. Meter el debate de los niños justo antes de cerrar la parte que es pública con el dato que honestamente me llamó mucho la atención. Un estudio del 2004 que identificó top 25 videos para niños en los cuales más de 2/3 de estos videos vinculaban la delgadez y la atracción física o el ser atractivo físicamente con personalidades positivas, ¿ok? O sea, mientras nuestra generación tuvo Olafo, que era gordo y era positivo, en el mismo... O Mafalda, o Pequeña Lulú, que era la como pequeña normal. Lulú, que era normal y tal, que sé yo. Hoy en día, si tú agarras los 25 videos que los niños más ven, vas a ver que más de 2/3 de ellos vinculan delgadez con características positivas y 75% de los videos vinculaban abiertamente la obesidad con rasgos negativos. El gordo es el malo. Entonces, para hablar de esto, usted debería haber pagado el Patreon para poder seguir escuchando esto. Nosotros vamos a seguir ahorita con Julio Ramón y usted dice, oye, pero me debía haber quedado en esto porque ahora es que viene el lomito. Pero